Bienvenidos a todos. Aquí estamos con Fernando, manager en IBM y embajador de la computación cuántica en España. Y hoy pues, nos va a comentar un poco sobre qué es la computación cuántica y unas cosas más. Muchísimas gracias, Fernando, por venir y dedicarnos unos cuantos minutos. Así que Pues te doy un paso. placer. Vale, lo único que quiero es que si en algún momento dado se me oye mal, se corta cualquier cosa, me aviséis, porque como no os voy a ver y ahora mismo no tenéis Perfecto, vídeo mío, pues tampoco, ¿vale? Vale, sin Bueno, problema. perfecto. pues espérate, que lo ponga en modo presentación. Vale, lo puedo en modo presentación. Oh, muy bien. Pues nada, perdón para empezar, porque si supongo que sois informáticos, pero bueno, si hay algún matemático, algún químico o algún físico, igual digo alguna cosa que no es de pura ortodoxia. En el fondo soy ingeniero, o sea que nosotros tendemos a simplificar cualquier cosa. La presentación está en inglés, pero tampoco os preocupéis porque casi no hay texto, ¿vale? Es solo soporte visual. Y el tema de cuántica sí que está muy regulado en IBM y no nos dejan utilizar cualquier chart. O sea que tienen algunos charts que son los que nos dejan para contar la historia que queramos luego nosotros. Veis, la palabra es como introduction, o sea que no hay mucho más. Bueno, 40 años que la computación cuántica ha empezado a intrigar a la gente, a asombrar científicos y no científicos. De hecho, digo 40 porque esto yo creo que empezó en el 82 y de hecho estaba el físico este que ganó el premio Nobel, Richard Feynman, el que empezó diciendo que si la naturaleza era cuántica, y la frase en inglés era damn it, maldita sea, ¿por qué no hacemos ordenadores que simulen la naturaleza de manera cuántica? Y fue en ese verano de 1981 cuando varios científicos pues, se reunieron en el MIT, el Endicott House, durante 3 días y empezaron a discutir sobre cómo le daban una vuelta a la computación que había en aquel entonces para hacerla más eficiente. Además de Feynman, el premio Nobel, pues por ejemplo estaba Charles Bennett, que es un colega de IBM, pues que ha jugado un papel muy importante en dilucidar pues, interconexiones entre la física y la información, particularmente en el ámbito, por ejemplo, del cálculo cuántico, en el tema de computación reversible. De hecho, fue el que descubrió el concepto de criptografía cuántica y también es uno de los padres fundadores de la teoría. Durante los últimos 4 años, sí, de hecho hace 4 años más o menos exactamente, casi 5, IBM pues, ha puesto a disposición de la gente los sistemas cuánticos que tenemos para que cualquiera pueda utilizarlo. Mi intención de hoy, pues presentaros un poquito qué es la computación cuántica, a algunos les parecerá muy básicos, a algunos aprenderéis algo, explicar un poco cuál es la situación actual, los avances que está realizando IBM, y hablar sobre la IBM Q Network, que es la red que tenemos de colaboración cuántica. Sobre todo, yo creo que, pues eso, que mucha gente que cuando leáis algún artículo aunque ya sabéis de cuántica, pues en algún periódico, pues a veces sepáis discernir un poquito del polvo de la paja y qué cosas son interesantes y qué cosas son puramente bla bla, que hay mucho, ¿vale? Bueno, pues la pregunta es, ¿sigue habiendo problemas que son intratables para los ordenadores actuales, para los computadores actuales? Sí, hay y los hay muchos. Hay problemas intratables a nivel de negocio, en ciencia, en sociedad. De hecho, por ejemplo, uno de los sistemas más grandes que tiene IBM, hablo aquí porque conozco que es el Summit, está en el laboratorio del Departamento de Energía de Estados Unidos, pues tiene 9.000 procesadores Power 9, 27.000 GPUs, es capaz de hacer 200.000 billones europeos de operaciones por segundo y hay ciertos problemas que se les atragantan muchísimo. Todos conocéis y os lo han contado muchas veces el problema este del descubrimiento del ajedrez, ¿no? Y como decía yo, como soy valenciano, pues hablo de arroz. Bueno, no sé si esto fue en la India, algunos dicen que es Medio Oriente, incluso la China, pues que está el marajaja de turno que le pide a alguien pues, que le invente un juego, le inventa el ajedrez y el marajaja está tan contento que le pide lo que quiera. Y este le pide un granito de arroz en la primera casilla, 2 granitos en la segunda, conocéis la historia, hasta llegar a la casilla 64.
el Marajá dice que encantado de la vida, les pide a sus siervos que preparen el arroz y cuando se dan cuenta de la cantidad de arroz, son unos 18 trillones de granos de arroz. Ahora mismo en el mundo, y lo miraba el otro día justo para ver la gracia, se producen unos 500.000 millones de toneladas de arroz. Cada tonelada son 1.000 kilos, un kilo de arroz tiene unos 30.000 granos, que son bastantes. Es decir, para dar el arroz que cabe en el tablero de ajedrez se necesita 1.200 años de la producción terrestre de arroz. Y es el típico problema que cuando lo cuentas así, incluso a nosotros nos sigue sorprendiendo. Y dices, bueno, pues son 64 casillas, si es duplicar el número de granos de arroz. El ser humano tiene un problema muy grave en entender el concepto de problemas que crecen de manera exponencial. Esta es la terraza de mi casa, somos 4, paellita el domingo, y está el típico problema, y eso me lo preguntaba una vez mi hija, que es un poco más pequeña, me preguntaba eso, la cuántica, y le contaba el problema de sentar a gente en la mesa. 4 personas, para sentarlas en una mesa de manera diferente, al final es un factorial. En este caso, factorial de 4. O sea, mi mujer, yo y mis 2 hijos. Factorial de 4, tenemos 24 maneras diferentes de sentarnos a esa mesa. Dices, bueno, pues bien. Dice, ahora llegan las Navidades y si nos dejaran por la pandemia sentarnos, pues típica familia, 20 personas. Si yo quisiera sentarlas de la mejor manera, es decir, que todo el mundo estuviera al lado de que mejor se lleva, o por lo menos maximizar la comunidad de los 20 asistentes, con 20 me voy a 2 trillones de combinaciones. Hacer esto para el Summit que os contaba antes con 9.000 procesadores y 24.000 GPUs son 4 horas de trabajo. Sentar a 20 personas en una mesa. Si meto a 30 personas o meto a 50 personas, los cálculos que necesito hacer es 10 a la 64 combinaciones. Los átomos en la Tierra son 10 a la 49, es decir, hay más combinaciones para sentar a 50 personas a la mesa que átomos en la Tierra, bastantes más. Es decir, aunque llenara la Tierra de supercomputadores de estos units, no soy capaz de calcularlo. Y aunque este parezca un problema banal, sentar 50 personas a la mesa, bueno, salvo que te dediques a montar eso, bodas, es lo mismo que repartir 50 paquetes para un correo, es un distribuidor de paquetes. Es decir, encontrar el camino óptimo para distribuir 50 paquetes, o sea, mirar todas las combinatorias y ver cuál es la óptima, es la misma que la de sentar 50 personas. Es decir, estamos hablando de un problema que tiene 10 elevado a 64 soluciones y que para un ordenador clásico es totalmente intratable. Pero en cambio, si yo mañana me sentara al lado de una empresa de paquetería y le dijera que soy capaz de calcular esos 50 caminos, el camino más óptimo para hacer 50 paquetes de entrega, y que le voy a ahorrar un 3% consumo de gasolina, pues la empresa estaría dispuesta a pagarme lo que fuera, porque si en cada envío ahorra un 3% anual de ahorro de costes es una salvajada. Y es un problema que parece tonto. Bueno, pues lo que sabemos es eso, que durante décadas hemos pensado que, bueno, sabemos porque sois informáticos, que esto todo se basa en unos y ceros, ¿vale? Pero los bits tienen un límite. Si yo quiero guardar 8 números diferentes, o sea, poniéndolos con 3 bits cada número, necesitaría 24 bits clásicos. O sea, tendría para empezar el 0000, el 001, el 010. En cambio, con un computador cuántico, y creo que conocéis el concepto del qubit, necesito solo 3 qubits para representar estos 8 números. ¿Por qué? De todos los ejemplos que he llegado a ver, el que más me gusta es aquel que asemeja un qubit como una moneda lanzada al aire. Entonces, si yo tengo 3 monedas y las lanzo al aire y esas monedas están dando vueltas, lo que tengo es en cada moneda tengo un 1 y un 0, o sea, una cara y una cruz a la vez. Con lo cual, una moneda está dando vueltas en el aire y es
0 y 1 a la vez, cara cruz a la vez, la otra moneda es cara cruz a la vez y la otra moneda es cara cruz a la vez. Mientras tenga las tres monedas girando en el aire, puedo representar esos 24, o sea, tengo la misma capacidad que esos 24 bits clásicos. Es decir, con 3 qubits tengo la misma potencia que con 24 bits. ¿Por qué esto es importante? Si yo quisiera hacer, como hacíamos antes, un cálculo complicado y sobre todo, imagínate, en temas de física, en temas de modelación de moléculas, una molécula tan tonta como la cafeína, que tiene 24 átomos, si yo intento modelarla, tengo que guardar en algún sitio, o sea, tengo que registrar en algún sitio todos los estados de repulsión electrón-electrón, atracción electrón-núcleo, entre 24 átomos con todos sus electrones. Es decir, el número de combinaciones que tengo para simular esta molécula con todas sus atracciones y repulsiones entre átomos y electrones es parecido a lo que os hablábamos antes de un número elevado a la 48. 10 a la 48. En cambio, si yo intentara almacenar esos 10 a la 48, es decir, ni hay memoria ni hay ordenador capaz de almacenar todos esos estados. En cambio, si intentara guardar esos 10 a la 48 estados diferentes con qubits, como hemos visto antes, lo que tengo con los qubits es 2 elevado a esto. En este caso, si yo cojo 160 qubits, 2 elevado a la 160 equivale a 10 elevado a la 48. Con un ordenador cuántico que fuera perfecto, sin errores, con solo 160 qubits, podría guardar o podría tener a la vez 10 a 48 estados que son los que necesito para modelar esa molécula de cafeína. Entonces, aquí es donde veis que los bits, como los conocemos ahora mismo, tienen un límite. Había puesto otro ejemplo aquí y este es una de las cosas que llevan tiempo trabajando los científicos. Es algo tan tonto como la producción de nitrógeno como abono. Sabéis que, bueno, pues en la segunda revolución industrial, pues la población de la Tierra crece, cada vez necesitamos más comida, cada vez necesitamos más abonos y al final el abono se produce como derivado del amoníaco. Entonces, al final hay que producir amoníaco. La producción de amoníaco es algo que se inventó a principios del siglo XIX, siglo XX, perdón, Haber y Bosch, son dos alemanes, pero es un proceso que se necesita grandes presiones, grandes temperaturas. El 3% de la energía que se utiliza ahora mismo en el mundo, el 3%, 3 o 4%, es en la producción de amoníaco. Se come el 4% de la energía. Sabemos que hay enzimas en la naturaleza, como la nitrogenasa, que convierten el nitrógeno en amoníaco, lo que pasa es que lo hacen de manera muy lenta. Si yo tuviera un ordenador en el que fuera capaz de modelar cómo esa nitrogenasa utiliza la enzima para fijar el nitrógeno, podría resolver, por ejemplo, un problema que está comiéndose el 4% de la energía mundial. Entonces, lo que decimos, hay problemas intratables para un ordenador normal que en cambio no son tan difíciles para un cuántico. Llegado a este punto, lo que os diría es que para ver cuándo un cuántico vale la pena, tendríamos que mirar 4 cosas. Primero, la complejidad, la relevancia del problema a resolver. Es decir, por supuesto, puedo resolver problemas tontos o puedo resolver problemas como la fijación del nitrógeno. O sea, yo voy a intentar encontrar problemas en los que el cuántico sea un problema de relevancia a resolver. Segunda, velocidad. Lo importante no es solo hacer algo, sino hacerlo de manera rápida. Es decir, si yo utilizo un ordenador cuántico para resolver un problema de 100 años y lo resuelvo en 10 años, dice, pues lo he resuelto 10 veces antes, pero resolver un problema en 10 años sigue siendo algo que no me sirve para nada. Es decir, realmente tendré que buscar aquellos problemas que realmente la velocidad del cuántico sea impresionante comparada a un tradicional. Luego tenemos que ver qué tipos de máquinas cuánticas voy a tener y, sobre todo, al final, qué tipo de soluciones me voy a dedicar, ¿vale? Entonces, en este gráfico lo que os estaba contando es, en la parte de dentro, a ver, pongo esto, a ver si funciona. Sí, creo que sí, vale. Problemas easy problems. Bueno, son problemas polinomiales. Problemas que es lo que utilizamos normalmente los ordenadores actualmente, que es
un problema de multiplicar números. Pues si un número n lo multiplico por otro número n, pues el coste de hacerlo eso es n al cuadrado. Y el coste de multiplicar, por ejemplo, una matriz, pues sería n al cubo. Entonces, estos son problemas que van creciendo según crece el problema, pero no de manera desorbitada, decíamos. Luego están los que crecen, los problemas llamados tipo NP, que no es que sea no polinomial, sino no determinista polinomial. Y son los que crecen exponencialmente. Típico problema de factorizar un número, típico problema del ajedrez que contábamos antes, ¿vale? Entonces, pues el ser humano no es capaz de verlo, pero es el típico problema que cuando un ordenador clásico se intenta resolver, el tiempo que dedica a resolverlo, pues crece, como decíamos, de manera exponencial. Y luego están los que llaman NP-complete, que serían incluso más complicados o más fastidiosos. Y este es el que os comentaba antes del comerciante que tenía que repartir un paquete entre 50 localizaciones. O, por ejemplo, las empresas de marketing les encantaría poder saber cuál es la manera óptima de influenciar a sus clientes. Si yo ahora mismo fuera el presidente de una marca de coches y tuviera 3 coches para regalar entre mis seguidores y quisiera maximizar la llegada a mis seguidores, pues tengo a 3 personas que son influencers y este influye a este y este influye al siguiente, pero claro, cuando compra uno compra otro, al final en cuanto tienes más de 10 personas siguiéndote, el problema de encontrar cuáles son los 3 óptimos para regalarles el coche que tenga más impacto es intratable, ¿vale? Y lo que hacemos ahora mismo siempre es un proxy, es buscar por los 3 que tienen más seguidores, los 3 más guapos, que salen más... Pero el problema, por ejemplo, de encontrar los influencers exactos en una comunidad que sea relativamente grande es un problema NP completo, imposible de resolver para un ordenador actual, ¿vale? Entonces, lo que vamos a decir es que todos los problemas que hay, solo estos NP y NP completo tienen sentido para un ordenador cuántico, los otros no lo tienen. Y esto me lo salto y luego os contaré por qué. Decíamos que el problema sea aceptable. Entonces, vamos a dedicarnos a problemas realmente que sean duros para un ordenador tradicional. Segundo, que el ordenador cuántico sea rápido. Dice, ¿por qué es importante? Pues, hombre, para multiplicar 2 números, P por Q, si lo hago con una calculadora normal, un ordenador tradicional, son 25 milisegundos, lo que hace mi teléfono, mi Casio, lo que sea. Para un ordenador cuántico, una operación de esta sencillez a lo mejor supone unos 75 segundos, además de ejecutarlo varias veces, de compilar tal. No tiene sentido utilizar un cuántico para hacer operaciones de multiplicación. Ahora, ¿qué pasa si le doy la vuelta a esta tortilla? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo que factorizar un número de 2048 bits, que sabéis que es lo que se suele utilizar para criptografía en Internet? A la potencia que hay ahora mismo, aquí ponía el ejemplo de utilizando una máquina de cierta potencia, no sé qué, calculando daba 4.700 millones de años de CPU para factorizar un número de 2048 bits en sus 2 primos, ¿vale? Cuando un ordenador cuántico, y ojo, no pequeñito, estamos hablando de un ordenador cuántico de que tuviera miles de bits y fueran miles de bits sin errores, en teoría le llevaría esto unas 8 horas. Y de esto oiréis hablar mucho y hay ahora mucha gente preocupada de qué pasará con los ordenadores cuánticos, si van a romper todas las encriptaciones que hay ahora mismo, gente trabajando ya en algoritmos de encriptación que llaman postcuántica, es decir, que un ordenador cuántico no puede romper. Mi opinión es muy sencilla, es decir, cuando los ordenadores cuánticos puedan romper una encriptación basada en primos, habrá otras encriptaciones que no van a ser fáciles de romper para un cuántico. Por supuesto. Lo que pasa es que mucha gente está asustada, no por lo que se puede hacer dentro de 5 años, que lleva criptografías que lo puedan evitar, sino todas las cosas que se han robado ahora mismo. O sea, imagínate un gobierno ha robado planos de una central nuclear a otro gobierno. Eso ahora mismo está criptografiado y no lo puede romper, pero a lo mejor dentro de 5 o 6 años sí. Es decir, el problema no es lo que vayas a encriptar dentro de 5 o 6 años. El problema es lo que tienes encriptado ahora mismo con la criptografía que existe y que alguien tenga guardado a la espera de poderlo desencriptar dentro de 4 o 5 años, ¿vale? Porque de hecho el algoritmo de Shor, en el que decía que se podía utilizar un cuántico para encontrar los factores primos,
yo creo que fue promulgado en el 94 y demostrado que se podía hacer realmente en el año 2001. Lo demostró IBM. O sea que esto se puede hacer. Entonces hemos visto que queremos cuánticos para problemas, pues eso, NP completos o muy difíciles exponenciales, que queremos ordenadores cuánticos que utilicemos para resolver problemas que realmente se note la diferencia en el tiempo, no para algo tal. Y la siguiente, pues, ¿de qué tipo de ordenadores cuánticos estamos hablando? Pues, a ver, en la naturaleza existen ya ordenadores que les dan 1000 vueltas a los tradicionales. Por ejemplo, el cálculo de una catenaria. Una catenaria que es la curva, como hacéis, que hace un cable cuando lo cuelgo de dos postes eléctricos. Es una curva la que mejor reparte los pesos. Por eso, cuando yo lo dejo, la naturaleza sola reparte el peso y hace esa forma. En el siglo pasado, por ejemplo, muchos arquitectos tipo Gaudí, para calcular los arcos de la Sagrada Familia, lo que hacían era una maqueta con cuerdas invertida de lo que iban a construir. ¿Por qué? Porque si yo cogía una cuerda y a esa cuerda le ataba pesos, lo que formaba la cuerda era una catenaria, que es el arco que ellos querían calcular. No tenían ordenadores para hacerlo, pero se lo hacía la naturaleza. Calculaba el arco de la catenaria, luego cogían, le hacían la foto a esa maqueta que eran cuerdas colgando, le daban la vuelta y ya tenían la foto de la maqueta de lo que querían construir. Hay otra cosa que no sé si conocéis. Los telecos, por ejemplo, utilizan mucho, que es lo que se llama el árbol de Steiner. El árbol de Steiner es un problema de combinatoria consistente en buscar interconexiones entre puntos. O sea, imagínate que yo tengo ciudades y quiero buscar la interconexión de fibra entre todas las ciudades. ¿Cuál es el camino más corto? Pues si recordáis cuando erais pequeños, yo creo que yo lo hice como experimento en ciencias, cogías una madera, clavabas los 4 o 5 clavos, la metías en el agua, en agua con jabón la sacabas y el jabón te formaba como burbujas que unían los clavos. Esa es la solución al árbol de Steiner. Es decir, si tú tienes que unir 10 puntos de la manera más eficiente, los pones 10 clavos, haces una maqueta, lo sumerges en agua con jabón y el agua con jabón te dibuja exactamente el camino óptimo. Esto para un ordenador es un trabajo súper complicado y en cambio el jabón es capaz de solucionarte. Es decir, el ordenador cuántico no es especialmente diferente a esto. Es cómo abordar un problema que es intratable para una informática basada en unos y ceros de otra manera. Y entonces, ¿de qué nos aprovechamos? Nos aprovechamos básicamente de 3 conceptos cuánticos para hacer un ordenador cuántico. Primero es la superposición, y es lo que os contaba antes. Es decir, lo más parecido a esto es tirar una moneda al aire. Mientras tengo el qubit, o sea, la moneda dando vueltas en el aire, tengo 1 y tengo 0. Es decir, duplico la potencia de lo que puedo almacenar en solo una unidad, en un qubit. Luego, otra cosa que tiene la cuántica es el entrelazamiento. Es decir, yo puedo tener 2 qubits entrelazados de manera que lo que tenga uno depende de lo que tenga el otro. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para hacer operaciones, porque yo, es decir, cuando empiezo a poner puertas lógicas y quiero hacer operaciones entre los qubits, si están entrelazados, y además están entrelazados a nivel cuántico, cosas que hago en uno acaban apareciendo en el otro, con lo cual me permite hacer operaciones. Y por último es la interferencia. La interferencia es parecido a lo que hacemos, por ejemplo, cuando nos compramos unos auriculares con cancelación de ruido. Es decir, yo lo que hago es amplificar aquellas cosas que quiero que estén amplificadas y desamplificar las que quiero que desaparezcan. Con un auricular con cancelación de ruido lo que hago es invierto la curva que tengo, la sumo. O sea, digo la curva de ruido. Oigo la curva de ruido con un micrófono, la invierto y se la sumo a lo que estoy oyendo. Con lo cual, el ruido que estaba metido dentro de mi música, ahora le estoy metiendo la inversión de mi ruido y desaparece. Esto en computación, lo que se hace cuántica es parecido. Es yo programo un ordenador cuántico echando todas esas monedas al aire, yo monto todas las posibles soluciones y luego me busco un mecanismo para que mi solución, por ejemplo, que en este caso sería el 010, sea la que después de un par de funciones de invertirla y multiplicar tal, me acabe amplificando. Entonces me acabe apareciendo, o sea, destaque, sobresalga la solución que estoy buscando.
Esto es parecido como decir, un ordenador cuántico lo que haría es tiraría las monedas al aire, o sea, cogería mis qubits, lanzo las monedas al aire, se pueden dar vueltas. Sobre ellas monto ese mecanismo de interferencia, perdona, de enganche entre unos qubits y los otros, o sea, que haya esa relación, con lo cual eso sería programar el problema y luego busco la manera de amplificar la solución que estoy buscando. Parece un poco de ciencia ficción, pero básicamente es eso. Y cuando empiezas a hacer algoritmos ves que no es tampoco, es una forma totalmente diferente de programar, pero básicamente lo que haces es eso. Un ejemplo es como si yo te dijera, si yo cojo un plano de aquí de Madrid, ahora mismo, donde vivo, intento buscar el pico más alto, pues un ordenador clásico lo que se dedica es a buscar, ir mirando las cotas de cada punto y mirando el del lado para ver si es mayor o menor y cuando es mayor tal, hasta que encuentre un máximo, porque los que hay a los lados son menores, con lo cual sería un máximo relativo, buscar si hay otro máximo que sea más grande que él. Un ordenador cuántico lo que te hace es que te presenta la solución completa, es decir, es como que yo le pongo los datos del plano y él me los representa en 3D. Veo cuál es el pico más alto, es decir, no tengo que ir probando pico a pico cuál es dónde están los máximos relativos y dónde están los máximos absolutos, sino que gráficamente lo estaría viendo. Entonces, al poner todas las monedas en superposición y luego al estar enganchadas y programar el problema, realmente lo que hago es con la interferencia veo cuál es la solución que estaba buscando, es decir, me aparece esa solución. Si comparáramos potencias de cuántica sobre tradicional, un ordenador cuántico de 2 qubits equivaldría en potencia a unos 512 bits. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la superposición, del entanglement ese, del entrelazamiento y de la interferencia. Y eso, si calculara la potencia entre un qubit y un bit, sería esta la relación. Es decir, que cuando llego a 160 qubits, como decíamos antes, tengo potencia suficiente para modelar una molécula de cafeína, cosa que no puedo hacer ni siquiera con todos los átomos del planeta. Vale, pues entonces hemos visto qué tipos de problemas nos gusta solucionar, que son los complejos. Queremos hacerlo de manera rápida. Hemos visto que es un ordenador cuántico y ahora vamos a ver dónde nos encontramos ahora mismo en la cuántica. Mira, en esta foto en la izquierda he puesto una foto del Colossus Mark II, que era un cacharro que fue desarrollado en la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer ordenador digital, ¿vale? Utilizaba válvulas para hacer operaciones booleanas y de conteo. Al principio, el acceso a este ordenador era limitado, solo muy pocas personas sabían de su existencia. Bueno, tan pocas personas sabían de su existencia que públicamente hasta los años 70 no se supo que existía este ordenador, en el 44, es decir, se mantuvo en secreto. Por cierto, no vamos a confundirlo con el bomb este que utilizó Turing para Enigma, que estaba también en el mismo sitio, pero no es el mismo. Vale, ¿cuál es la diferencia de hoy en día? La diferencia de hoy en día es que estos sistemas están abiertos. Es decir, cuando hace 4 años IBM los puso en el cloud, los dejó abiertos a cualquiera. Ahora mismo no es que se escondan los que trabajan con él, sino al contrario. Es decir, se ha montado una red de trabajo entre todos. Es decir, lo que nos llevó aquí 40 años llegar hasta los 80, estamos yendo muchísimo más rápido. Entonces, si dividiéramos 3 fases en lo que es un ordenador cuántico, tendríamos la primera fase, que es la que desde hace 40 años, que te dije yo que sentaba esta gente en el MIT, pues es una fase de ciencia donde pues hemos hablado de los fundamentos para construir un ordenador cuántico, cómo hacer un qubit superconductor, qué hay escalar qubits. Estaríamos ahora en una fase de quantum ready, es donde estamos empezando a desarrollar algoritmos cuánticos, donde lo que tenemos ahora son los NISQs, que son Noise Intermediate Scale Quantum, es decir, son sistemas cuánticos no muy grandes y encima ruidosos, ¿vale? O sea, no son sistemas grandes y sin ruido, son sistemas medios y ruidosos, pero que se pueden operar a través del cloud y en el que tenemos ya mucha gente trabajando. Para llegar a la tercera fase, que sería ya en la que podamos demostrar la ventaja cuántica, y antes lo comentaba, no la supremacía cuántica, porque no va a haber una supremacía, no va a reinar sobre todo, pero va a haber ventaja. Lo que hemos dicho, en ciertos problemas, como sería el factorizar 2 números, va a tener ventaja.
en otros problemas, como el de multiplicar dos números, no va a tener ventaja. Es decir, va a haber ventaja de los tradicionales. O sea, realmente lo que van a hacer es van a coexistir. Van a ver, podéis imaginarlo así como una tarjeta gráfica, es decir, un ordenador tradicional que esté calculando pues, el reparto de los paquetes diarios y que en un momento dado tira del módulo cuántico para buscar el camino óptimo. Y eso son una parte del problema, pero va a pasar así, ¿vale? Dentro. Si no lo habéis visto, aquí se ven dos máquinas de IBM a la derecha, ¿vale? Básicamente lo que se ven también son las instalaciones de refrigeración y el hardware de control. Lo que sería el dispositivo cuántico, el chip cuántico tiene como 2,5 con 2,5, es muy pequeñito y va montado con una placa de manera tradicional. Esta placa se pone en la parte de abajo, esto es un tubo colgado hacia abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Es que va refrigerándose en la parte más alta, es donde la temperatura es aún fría, pero no demasiado. Aquí la temperatura es muy fría y en el fondo la temperatura está del orden de los milikelvin. Creo que está del orden de los 15 milikelvins, contando que el espacio exterior está a 2 kelvins. Este es el sitio ahora mismo de la Tierra, no, del universo más frío que hay, es más frío que el espacio exterior. ¿Por qué? Porque el estado cuántico es muy delicado. Entonces, yo aquí abajo lo que tengo es un superconductor que está muy frío, aparte está muy oscuro y además está apantallado. Es decir, no hay ninguna onda electromagnética ni cambios de temperatura que le molesten, porque si no se pierde las propiedades cuánticas. Entonces es un sitio, bueno, y está puesto boca abajo porque es más fácil operarlo y además porque la temperatura fría también va hacia abajo, ¿vale? Si lo miramos un poquito más de cerca, veríamos que realmente lo que es lo que actúa como qubit es lo que llaman es un condensador, es una Josephson Junction, que lo que tiene aquí, veréis, tiene unas microondas que sirven tanto para escribir en el qubit como para leer en el qubit. O sea, yo a través de pulsos de microondas escribo en el qubit, es decir, lo pongo, por ejemplo, pongo un 0, pongo un 1, lo pongo en superposición con otro qubit, lo pongo en superposición o lo engancho en otro y aquí leo luego los resultados. No es más que eso, ¿vale? De hecho, los sistemas de refrigeración que llevan son estándar, no es ningún sistema muy especial y lo que pasa es que después de refrigerar consigues esas temperaturas tan bajas. Ahora mismo nosotros tenemos en IBM el procesador es el Hummingbird que tiene unos 65 qubits, ¿vale? Y luego, pues lo que te decía, pues tiene ahí los resonadores de onda coplanar para leer y escribirlos y el qubit superconductor que está aquí. De hecho, tenemos ahora mismo un roadmap. Esto fue 2020, Hummingbird 65 qubits. La idea de este año es lanzar uno de 127 qubits con las rutinas, el runtime de Qiskit para programarlo mejorado, que duplica velocidad. Llegar a los 400 qubits para el 2023 y el hito de superar los 1000 qubits en el 2023. Perdón, he dicho antes 23 es 22. Superar los 1000 qubits en el 2023. ¿Por qué 1000 qubits? Porque empezamos a hacer qubits lógicos en vez de qubits físicos para intentar minimizar el error. Realmente las máquinas cuánticas dependen del número de qubits y del error que introduce cada operación con el qubit. Entonces, lo que estamos pensando es que para el 2023 puede haber ya un punto de inflexión con este número de qubits para poder conseguir esta ventaja cuántica en algunos de los problemas que estábamos viendo anteriormente. Paso. Igual que conocéis la ley de Moore para los procesadores tradicionales, se ha creado una que es la de quantum volume. El quantum volume lo que mide es básicamente la potencia de la máquina cuántica. Como os contaba, no solo el número de qubits, sino cómo estos qubits son estables. Es decir, cuando lanzo estas monedas, cómo realmente están en superposición, no hay ruido, cómo realmente el entanglement es perfecto y cuánto tiempo duran estas monedas dando vueltas para poder hacer operaciones con ellas, porque tienen un tiempo de vida limitado, ¿vale? Nuestro objetivo ahora mismo, por ejemplo, en IBM era duplicar el volumen cuántico, que es la medida esta de la potencia de serie de ordenador cuántico, y el año pasado pues conseguimos 2 veces duplicarlo.
Esto lo podéis ver un poquito aquí, es decir, aquí lo que estamos hablando es el volumen cuántico, esa potencia en general, cómo aumenta, no solo cuando aumenta el número de qubits, sino sobre todo cuando aumenta la tasa de error de estos qubits. Es decir, si yo aumento los qubits solo, consigo aumentar el volumen, pero no del todo. Si aumento si disminuyo la tasa de error, también aumenta el volumen cuántico, pero no del todo. Y si consigo aumentar el número de qubits y además reducir el error, entonces cuando aumenta más el volumen cuántico. A ver, los factores que contribuyen a ese volumen cuántico en general son muchos. Por ejemplo, hay errores de calibración, es decir, cómo se calibran los controles electrónicos para programar los qubits, tanto para leerlos como para escribirlos. Está la optimización del circuito, por ejemplo, que también un compilador de optimización puede mejorar el diseño y el rendimiento del circuito a través de la anchura del registro o la profundidad del qubit. Está la coherencia, cuánto tiempo permanecen esos qubits en estado estable, utilizable, es decir, que estén en superposición. Hay una conectividad y un mapa de acoplamiento, hay un crosstalk, es decir, un qubit afecta a los qubits cercanos, o sea, genera ruido en los qubits cercanos. Hay fidelidades en la puerta, o sea, hay tasas de error en las operaciones que se hacen. Hay paralelismos de puertas, hay fidelidad en iniciación, es decir, cómo de bueno es el cero cuando inicio el qubit, hay fidelidad en la medición y hay incluso errores del espectador. Es decir, todos estos factores tienen que tratarse a nivel de hardware para conseguir el mayor número el error más bajo posible y el mayor número de qubits. Bueno, tan convencidos estamos de llegar a los 1000 qubits que estamos fabricando los refrigeradores para estas máquinas grandes, ¿vale? Aquí había puesto un vídeo, lo que creo que el audio no es capaz de... que alguien me lo confirme, pero yo creo que el audio no es capaz de oírse a través de... ¿Oís algo? No. No, vale. Pues realmente es como suena un ordenador cuántico y realmente sería como si fuera una máquina del tren y hace... que son los sistemas de refrigeración y nada más, ¿vale? Pero que vierais un poco, ahora mismo pues casi son fabricación manual, aunque ya se ha hecho alguno empaquetado totalmente y se ha vendido uno totalmente con diseño cerrado, o sea, no es ya fabricación manual, ¿vale? Estos son sistemas de control, o sea, los ordenadores que se utilizan para controlar las microondas que van a leer y escribir sobre el qubit. Ese está muy oscuro, dice aquí, muy frío. Pues sí, más frío que en el espacio exterior. Y es porque el qubit realmente necesita estar en un estado totalmente de oscuridad y de ausencia de radiaciones de todo tipo, electromagnéticas o de otro tipo. Bueno, y si seguimos, pues, ¿cómo se opera con un ordenador cuántico? Pues es que no hace falta construir nada especial. Es decir, desde el ordenador se programa el circuito cuántico, se manda a través de la web, perdón, estaba haciendo esto, se manda a través de la web, se ejecuta y se devuelve el resultado, ¿vale? Finalmente, habíamos hablado de tipología de... Hay 30 de la obra. Sí, la que tengo. Habíamos hablado de tipología de problemas y no de cuáles son los mejores para un ordenador cuántico, ¿vale? De los que nos encontramos. Por un lado está todo lo que tenga que ver con la simulación de la naturaleza, o sea, la simulación de estados cuánticos, es decir, todo lo que tenga que ver con física de materiales, nuevos productos, nuevos medicinas, nuevos catalizadores, física, temas de física de materiales, tema de química. Una segunda parte, y me voy aquí, que sería todo lo que tiene que ver con la optimización. Y os hablaba de optimización de caminos, optimización de audiencias o simulación, simular cosas. Cómo simulo que el virus se expande en la población, cómo simulo los precios de unos bonos. Es decir, simulación y optimización es otra área de mejora. Y la última, en la que todo el mundo está poniendo su atención. Yo creo que llegará un poco más tarde, porque, a ver, a la gente habla del ordenador cuántico de la inteligencia artificial, fenomenal. ¿Por qué? Porque te permite reconocer patrones de manera más fácil. Es decir, lo que tú antes necesitarías, imagínate, necesito 3000 fotos para entrenar mi sistema de reconocimiento a reconocer mi cara,
pues con un sistema cuántico necesitarías muchas menos fotos para entrenar el sistema. Lo cual es un ahorro de tiempo impresionante, lo cual es un ahorro energético impresionante, porque el otro día me dijo alguien que para hacer un sistema Chorra que hacía un reconocimiento y tal, gastaron 3 días de su supercomputador con toda la energía que eso conlleva. Es decir, lo entrenó antes, lo entrenó mejor, pero ¿por qué digo que tardará un poquito más? Porque la gente habla del ordenador cuántico, es decir, un ordenador cuántico yo tengo que operar con él, pero también le tengo que poner los datos, ¿vale? Entonces, si yo voy a cargar una foto, el tiempo que yo tardo en cargar esa foto para que el ordenador cuántico la entienda es un tiempo de coherencia. Es decir, ahora un ordenador cuántico está operando milisegundos. Todo el tiempo que yo pierdo en cargar esa foto son milisegundos de operación que no puedo hacer. Que yo sea capaz de cargar datos masivamente en un ordenador cuántico no es algo que vaya a conseguir este año ni el año que viene. Entonces, la inteligencia artificial sí va a ser algo muy utilizado en computación cuántica. Yo digo que no a muy corto plazo, estamos hablando de un plazo mediano o largo, ¿vale? Uy, qué tarde es. Bueno, pues ahora muy rapidito. La IBM Quantum Network. IBM monta una Quantum Network con la idea de hacer 3 cosas. Por una, ayudar a educar y a entrenar a gente en tecnologías cuánticas para sobre todo, crecer en masa de gente que sea capaz de programar y entrenar un ordenador cuántico. A acelerar la investigación, o sea, no solo investigación en hardware, sino investigación en software, incluso en elementos de soporte para la computación cuántica, algoritmos, teoría, hardware, cualquier cosa, y colaboración, sobre todo con la empresa, para focalizarse en aquellas áreas que sean más beneficiosas para la sociedad, ¿vale? Lo que decía, ahora mismo, encantados, en nuestra Quantum Network tenemos más de 300.000 usuarios que han corrido 700 millones de circuitos cuánticos, es decir, que han ejecutado sobre los ordenadores que tenemos abiertos al público 700 millones. Antes de las Navidades, estábamos hablando de 400 millones de ejecuciones, es decir, casi duplicamos desde Navidad. Tenemos ahora 34 ordenadores cuánticos disponibles. Colaboración de más de 30... Colaborando en más de 30 aplicaciones, más de 300 contribuidores al QuizKit, que es nuestra plataforma de desarrollo, más de 400 artículos científicos publicados. Esta máquina que veis aquí, esta es la primera que decía que venía empaquetada ya y lista para ejecutar. De hecho, se vendió una al gobierno alemán que la han montado. Esto es un vídeo que lo vamos a pasar porque enseña lo que es la computadora esta ya. Esto es como la red cuántica se trabaja en conjunto, como algo que alguien descubre en IBM pasa a una universidad que lo desarrolla, el banco se entera que la universidad está desarrollándolo, participa con la universidad en desarrollar el algoritmo y luego acaba formando parte del software de QuizKit, es decir, acaba mejorando el sistema. ¿Qué tipo de gente participa en la red cuántica? Pues por un lado hay empresas, industrias que participan porque tienen interés. Hay hubs que lo que hacen es que sirven para que tanto industrias como universidades accedan y en el caso de España existe un hub conectado a la red cuántica de IBM. Y luego lo que hay es un ecosistema de startups, universidades o ISVs que participan. De hecho, los última lista que hay, no sé si la estáis viendo, pues mira, en hubs está el CSIC de España, que da acceso a varias universidades. Está el laboratorio de nanotecnología ibérico, que creo que están por... que yo conozco que se llama Multiverse, que hace sobre todo algoritmos para banca. Y luego, por ejemplo, la Universidad del País Vasco y la Autónoma de Madrid son las dos que están participando en la red cuántica de IBM. La industria. A ver, 2 fotos. Aquí cuando se le vendió el primer sistema a Alemania y en esta lo que tenemos es a miembros del gobierno japonés, incluyendo a empresas tipo Toshiba, Hitachi, Toyota, Mitsubishi, y están firmando un acuerdo cuántica. El responsable mundial de IBM de cuántica es Darío Gil, es español, es murciano. A los españoles nos llaman la mafia de Quantum. En IBM, el equipo que desarrolla el QuizKit es Ismael Faro y un equipo de 3 o 4 gallegos y 4 o 5 canarios.
hay cantidad, en casi todos los que están, conozco yo en Quantum, tanto en IBM como en otras empresas, hay muchísimos españoles. Es decir, hay realmente una mafia cuántica en español. Ya te digo, nuestro responsable de 6 mundiales, Darío, pero en otras empresas también es un español que lo lleva, sobre todo en temas de... No, Darío es más que cuántica, pero que decir que también lo es. Empresas, pues empresas como Mercedes está trabajando en cuántica, sobre todo, fíjate, para modelización de compuestos para nuevas baterías litio de alto rendimiento con sulfuro de litio. Lo utilizan para materiales. JP Morgan, pues lo que están haciendo es utilizar la cuántica pues para hacer eso, mirar con sistemas de simulación de cómo van los bonos a evolucionar con el tiempo, o compañías tipo Exxon, pues para predecir sistemas de combustión, o sea, cuáles son los mapas de combustión de un sistema. Acceso a la tecnología cuántica. Pues yo creo que lo que voy a hacer, había preparado unos slides, pero si puedo acceder, yo creo que es más fácil y es más chulo si os lo enseño. Entonces, me decís ahora si podéis verlo. A ver, yo he puesto aquí Quantum. A ver, podría haber hecho un logout. De hecho, lo voy a hacer el logout. Si tú pones Quantum IBM, te llegas a esta página, ¿vale? Donde te entras en Quantum, yo hago un sign in aquí. Espero que se acuerde de mí, no me pide la password. Pues mira, me pide la password. A ver. No, pues, esta. Vale, me está pidiendo. Joder, las credenciales de IBM. Es que estoy entrando. Pensaba que se acordaría de mí porque hace un rato había entrado. No, me lo pide. Bueno. Un segundo. Entonces, ¿por qué os digo esto? Si entráis en IBM, Quantum IBM.com o buscáis Quantum IBM, llegaréis a esta página. A ver, esta página a mí me parece que está chulísima. ¿Por qué? Pues porque, primero, tiene guías de uso. Y cuando digo guías de uso, es documentación para gente que es nueva, para desarrolladores, para educadores o para researchers. Y cuando digo para gente que es nueva, es yo entro aquí y entonces me dice qué es un composer, cómo se monta un circuito cuántico, un composer, conocimientos de cuántica de introducción, que es un qubit, cómo se crea la superposición a nivel matemático, cuál es la fase cuántica, las puertas. Es decir, aquí realmente tenéis una introducción donde está todo lo que necesitas saber de cuántica y de programación en cuántica. Después ofrece tanto a researchers como a educadores, es decir, a gente de universidad como a investigadores, un programa especial para ellos. Es decir, si yo me registro aquí y demuestro que soy un investigador, pues ya os he dicho, la red de cuántica de IBM está abierta. O sea, yo ahora mismo, sin hacer nada, tengo acceso a 20 no sé cuántos sistemas cuánticos. Vosotros, si lo hacéis, también, ¿vale? Está abierta a todo el mundo. Pero además, si demuestras que eres un desarrollador o eres un académico, pues te da prioridad para acceder a ciertos sistemas de más de 7 qubits, te da prioridad en las colas para que se ejecute lo tuyo antes, ¿vale? O sea, que es mucho más sencillo. Y luego tienes aquí para programarlo. Tienes un lab y también tienes un composer. Dice, pues voy a programar un circuito cuántico, ¿vale? A ver. Digo, pues voy a programar. Aquí tengo, por ejemplo, algunos que he programado yo. Dice, bueno, pues voy a programar un circuito cuántico. Dice, a ver, tengo aquí una máquina que tiene 3 qubits, más una lectura. Dice, bueno, pues voy a quitar uno, no hace falta 2 qubits. Una máquina de 2 qubits, ¿vale? Bueno, como no sé qué nivel tenéis de cuántica o no, algo muy sencillo. Dices, pues primero inicializo 2 qubits a 0, que sería algo tan sencillo como hacer así. Es decir, para mí, que no soy un programador, inicializo 2 qubits a 0, 0, 0, ¿vale? Luego pongo uno lanzo la moneda al aire y lo pongo en superposición. Si os fijáis, este qubit de aquí, que sería el segundo que me aparece aquí, ¿vale? Porque este sería el primero, este es el segundo. Dice que puede ser 0 o puede ser 1. Es decir, el primero es 0, porque lo he fijado a 0. Con lo cual tengo el 0, 0. Y el segundo puede ser 0 o puede ser 1, con lo cual tengo el 0 y el 1. En una Q-esfera lo representaría así y probabilísticamente... Espérate, que no sé... voy a hacer un poquito más pequeñito para que se vea un poco más. Vale, probabilísticamente no lo he hecho más pequeño, no lo he hecho más grande.
Vale. Me estoy diciendo que la posibilidad de encontrarme con el estado 00 cuando colapsara el sistema cuántico o el 01 sería el 50%. Luego podría poner una puerta CNOT aquí. Y entonces lo que estoy diciendo es, esta puerta lo que dice es, si hay un 0, deja el otro como estaba. Pero si hay un 1, cambia el otro. Es decir, si hay un 0, deja el otro como estaba. Es decir, si hay un 0, deja el 0 como estaba. Pero si hay un 1, cámbiame el 0 a 1. Con lo cual ahora lo que tendría serían estas dos serían las posibles soluciones, ¿vale? Y aquí las tengo con el 50%. Y luego diría, y luego cojo, y estos son los lectores, pues léeme los resultados de esto, ¿vale? Esto es un circuito cuántico, es muy sencillo, lo acabo de programar ahora mismo y lo que quiero saber es si funciona. Y digo, pues voy a ejecutarlo. Y entonces me voy aquí, setup and run, y digo, pues lo ejecuto. Y dice, a ver, Fernando, ¿tú qué tienes? Pues por ser gratis, lo que tienes acceso son estos sistemas. El IBM-Q Santiago, que es un sistema de 5 qubits con un volumen cuántico de 32, o sea que está muy bien, ¿vale? Que tiene 51 trabajos pendientes. Este que tiene 16, este tiene 58. Mira, aquí hay uno que tiene 10 y 2 online. Yo elegiría este. Y luego tengo simuladores. El simulador va a hacer lo mismo. Lo que pasa es que hay muchas veces que como los ordenadores cuánticos están ocupados, bueno, pues voy a intentar ejecutarlo aquí. Este es uno de verdad, ¿vale? O sea, no es un simulador. Digo, voy a ejecutar ese circuito en un ordenador cuántico, ¿vale? Que tiene 2 jobs pending, con lo cual vamos a ver si tenemos suerte y nos deja ejecutarlo. Se llama el Melbourne y lo ejecuto en el Melbourne. Si me voy aquí, ahora tengo este trabajo, ves pending, 10 de mayo, entro aquí y lo veo. Por cierto, está creado, transpiling, validating, está en cola y luego lo ejecutará, ¿vale? Además, en algún sitio como aquí le he dicho, al correrlo, que se me olvidó contarlo, pues que lo tiene que ejecutar 500 veces. ¿Qué es lo que pasa? Que un ordenador cuántico es un proceso estadístico, es decir, él va a sacarme una solución que va a ser un porcentaje de veces X y un porcentaje de veces Y. En este caso, si fuera perfecto, tendría que dar 50% una cosa, 50% la otra. Si yo lo ejecuto una vez solo, puede ser que en una de ellas me dé uno y no el otro, y en la otra me dé, es decir, esto es como la moneda cara o cruz, es decir, ¿cuántas me va a salir? En la teoría es que 50 y 50, pero la realidad es que si tiro 2 veces puede salirme 2 caras perfectamente y seguiría siendo válido. Por eso, normalmente una ejecución de un circuito se hace unas 500 para tener un número suficiente veces para saber que estadísticamente el resultado me ha salido correcto. Pues mira, acabo de ejecutarlo. Y además, fíjate que no me gusta mucho el resultado, pero para que veáis que era un ordenador cuántico de verdad. Me ha dicho que la posibilidad, la frecuencia que me ha salido el 00, que es uno de los que me tiene que salir, es de 193. Y la del 11 de 162. Pero en cambio me han salido 69 veces ese 66. Demasiado. Es decir, ha tenido el nivel de ruido es bastante alto. No había pasado esto nunca. Aquí me dice que se ha corrido el mail. Número de shots, 500, que es lo que os contaba antes. Y además podría ver ahora mismo, si yo entrara a ver cómo están los ordenadores cuánticos, y dónde están los Quantum Services, ¿ves? Son los que tengo aquí. Podría incluso ver que el que le he ejecutado yo, que era el Melbourne, vale, podría ver cómo está ahora mismo, qué frecuencia tiene, qué errores tienen las puertas CNOT, es decir, si están aquí tienen error, muy azules están bien y muy blancas están mal. Es decir, tiene algunas puertas ahora que están un poco descalibradas. Seguramente dentro de un rato las volverán a calibrar, ¿vale? Porque yo realmente estoy haciendo experimentos con él. Es decir, y este circuito a mí me ha quedado aquí ejecutado en el Quantum Composer, ¿ves? Se ha quedado ejecutado hoy, hace 2 minutos. Yo puedo ir a todos los que he ejecutado, ver qué ha pasado con ellos, volverlos a reprogramar, volverlos a ejecutar. De hecho, antes había uno que era uno de los cuánticos se llamaba Valencia. Había un Valencia, un Vigo, un Orense, un Las Palmas. Ya te digo que como había muchos españoles, pues les habían puesto nombres así. Ahora han retirado muchos. ¿Vale? Y esto está abierto a cualquiera y cualquiera puede entrar, leerse primero las instrucciones, aprender un poquito cómo programarlo y empezar a jugar con el ordenador cuántico. Y yo creo que me paro porque me he comido la hora entera, ¿no? Si vuelvo a la presentación, yo creo que había 2 o 3 cosas más que os quería contar, pero no vale la pena. Porque, vale,
Aquí había guardado unos pantallazos por si no me iba a la internet y deciros pues que luego hay quiz quit camps, hay hackatones, yo el año pasado estuve en un Quiz Kit Summer School, 4.000 personas registradas todo el mundo, pues ahí debatiendo sobre todo gente estudiante, 23% undergraduates, aprendiendo a programar en logaritmo y lo que os decía antes, que estas son las 3 grandes áreas en las que se está trabajando para conseguir. Y lo dejo ya porque me he comido toda la hora. Bueno, no pasa nada. Era interesante, por lo menos. Pasemos a las preguntas, por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues como siempre. A ver. La gente no está muy para preguntas. Bueno, también hay que decir una cosa. Si se ha hecho muy corta la presentación y a lo mejor cualquier persona quiere pues que se entre más en detalle o que se continúe con esta charla, pues nos lo decís por redes sociales y haremos lo que haga falta hacer. No sé, a lo queréis mejor algo. hay gente que se habrá quedado con ganas de programar algo, de ver más programación o de ver algunas otras cosas o de ver, por ejemplo, el ordenador de IBM, nosotros trabajamos con qubits superconductores, pero hay otras compañías que trabajan con otras. Es decir, nadie sabe cuál va a ser la mejor de todas. Nosotros trabajamos con superconductores porque creemos que es la tecnología que permite, pero alguien puede decir, oye, pues ¿qué sabéis de trap ions o cómo funciona o fotones? O sea, hay muchas tecnologías. Nosotros creemos que la nuestra es la mejor, pero cada uno cree que la suya tiene más posibilidades. Bueno, alguna triunfará. Pues esto es como si cada uno tiene un tipo de motor y al final pues acaban todos con conducto común o con bomba inyector, no lo sé, pero cada uno tiene el suyo y si algún día se demuestra que alguno de ellos es mejor que otro, pues todo el mundo virará. Pues pero eso es como hacer los procesadores, hacer los CMOS o no hacer los CMOS. O bueno, no sé si lo visteis la noticia otro día, IBM consiguió sacar ya un procesador 2 nanómetros, que eso ya está casi a nivel cuántico la cosa. Pero bueno, cualquier pregunta a vuestra disposición y espero que os haya gustado. Bueno, no había pregunta. Voy a preguntar yo. ¿Qué opinas sobre el computador cuántico, del uso de la cuántica en lo que es la seguridad web? Ya que, por ejemplo, he leído por ahí más o menos sobre, bueno, qubits o cuando miras a los fotones o así, pues si miras al fotón en sí, pues desaparece el estado, es decir, el cambio de estado de estos. No sé si me explico. Es decir, cuando, por ejemplo, la teleportación esta que hay entre los estados y los fotones. No soy físico. Cuando he empezado a charla he dicho, perdonadme los físicos, los tal. Antes de Sí, es verdad. contestarte, sí, te da el chiste del físico, el matemático y el ingeniero, ¿no? Lo sabéis. Que están hablando sobre el cálculo del volumen de la vaca. El matemático dice que pues eso se modela la vaca como una superficie y es una integral triple en coordenadas esféricas. El físico dice que, pero qué bruto, se mete la vaca en una piscina y el agua que desplace es el volumen. Y el ingeniero que dice que, mira, imaginemos que la vaca es redonda o es esférica, ¿no? ¿Para qué vamos a liarnos? No conozco bien el tema de teleportación. Sí que sé que había una vez estuve viendo un podcast sobre cómo habían cambiado unas elecciones en un sitio en Noruega porque un fotón había cambiado en un momento adecuado que no debía y había cambiado el voto de una persona y con, por supuesto, las elecciones de un país. Yo no sé la cuántica en cuanto a seguridad. La cuántica es muy buena mirando sucesos que son complejos e interrelacionados. Es decir, se han hecho pruebas de utilizarla, por ejemplo, para la predicción de fraude y es buenísima. Se podría utilizar para predicción de problemas de seguridad en la web y supongo que también, porque tiene en cuenta tantos factores a la vez que no puedes hacerlo con un ordenador tradicional, que la capacidad de predecir que pasen cosas es muy, muy alta y muy buena. Es decir, cualquier indicio de que algo va a pasar lo detecta. Entonces, entiendo que se utilizará, igual como se va a utilizar en la predicción del fraude, se puede utilizar perfectamente en la prevención de problemas de seguridad. Vale, gracias.
¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Hay alguna manera de solucionar los problemas de refrigeración? En el caso del nuestro, que es superconductor, no, porque tiene que estar es más, ni siquiera es público a qué temperatura está, porque se han probado varias temperaturas y hay unas temperaturas en las que va mejor que peor. De todas formas, cuando alguien me preguntaba, ¿el consumo de electricidad es alto? No, no es ni siquiera alto. Es un sistema de refrigeración bastante común y no consume demasiado. O sea, un ordenador cuántico consume millones de veces menos que un data center normal y corriente. Solo necesitas refrigerar un solo chip, no todo el data center. Además, si cuentas el tiempo que puedes dedicar ahora mismo para ciertos problemas en un data center frente a un ordenador cuántico, lo que podría decir es que si tuviéramos ahora cuánticos, el ahorro de energía que tendríamos sería brutal. Una, porque uno solo consume poco y dos, porque sobre todo va dedicado a problemas en los que los ordenadores tradicionales se tiran mucho tiempo y consumen muchísima energía en solucionar el problema. Lo que te decía antes, entrenar un sistema de inteligencia artificial para hacer a veces cosas chorras, como distinguir entre un perro y un gato, puede suponer 3 días de un supercomputador trabajando duramente, cuando esto en un cuántico debían de ser unas horas. Entonces, el ahorro de energía siempre va a ser brutal frente a un ordenador tradicional. Bueno, parece que ya no hay preguntas. Pues, ¿alguna pregunta hacia el público? ¿Os molaría alguna charla más en detalle, más técnica sobre la computación cuántica? ¿Y sobre qué área exactamente? Pues igual me dices, oye, pues más sobre todas las tecnologías que hay de cuántica, más sobre programación en Qiskit, más sobre, no sé, ¿alguien tiene algún interés especial? Las matemáticas. Yo tengo una duda. ¿Recomendarías más formación cercana a la física o a la informática para el tema cuántico? Depende de qué te quieres dedicar. ¿Tú recomendarías más formación informática o física para hacer ordenadores? Hay poca gente que hace ordenadores realmente. O sea, hay 4 personas que trabajan en IBM o en Intel o en Samsung haciendo microprocesadores. El resto de los mortales no tienen ni idea de cómo funciona el microprocesador. Yo creo que ahora mismo, incluso en las charlas, se le da demasiada importancia a cómo funciona un cuántico. Dentro de unos años, la programación será a muy alto nivel y ni sabrás cómo funciona el cuántico, ni sabrás cómo funciona el compilador y además lo que sí es que tienes que entender que la programación es algo diferente a lo que estamos haciendo ahora mismo. O sea, es completamente diferente, pero llegará un momento que lo que vamos a necesitar es muchos programadores que entiendan que el lenguaje, o sea, que la programación es diferente, la forma de resolver un problema no es la misma, pero que puedan programar esos ordenadores para hacer cosas. Sobre todo que se les ocurran problemas a resolver con un ordenador cuántico, que eso es lo más chulo. Pero realmente no creo que a fabricar ni los procesadores, es decir, sí, ahora hay muchos físicos porque estamos en la época de desarrollo de los sistemas. Luego yo creo que no, que va a ser más pues como hoy en día. Es decir, yo si fuera a dar una charla ahora de ordenadores, o sea, o de informática, seguro que no contaba si lo que hay en un procesador es un transistor con unas puertas NPN que llevan huecos y electrones, y entonces no, la gente no lo sabe ni sabe cómo funciona en el fondo una memoria ni cómo funciona una cinta, ¿sabes? Lo que entiende es qué problemas hay y cómo puedo resolverlos. Con lo cual yo creo que lo que hace falta son programadores de algoritmos cuánticos. Vale, gracias. Nada. Hola, quería hacer yo una pregunta. ¿Los tiempos de coherencia en qué orden están, más o menos? Milisegundos. Milisegundos. O sea, el mejor hasta ahora en torno a... No lo sé porque van cambiando. A lo mejor, imagínate, si te digo 50 milisegundos, te miento y están ya en 150 o están en 300 milisegundos. Es decir, no están en minutos. Depende de la tecnología. Es decir, hay tecnologías, yo creo que las trampas de iones estaban en más tiempo, pero en cambio son más lentos en procesar la cosa, con la cual ese tiempo que están más en coherencia tampoco te sirve para mucho porque tardas más en hacer las operaciones. Pero
no muy grandes. De todas formas, yo creo que las 2 o 3 veces que lo he mirado, por curiosidad, había avanzado mucho. Es decir, que si empezaron teniendo nanosegundos o picosegundos, luego pasaron a los milis y ya había muchos milis ahora la última vez que lo vi. O sea, es un área en la que se había avanzado casi más rápida que en el número de qubits. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, pues viendo que ya no hay preguntas, creo que vamos a finalizar aquí. Muchísimas gracias de nuevo, Fernando, por venir y explicarnos sobre la cuántica. Esperamos que en un futuro a lo mejor pues volvamos a vernos. Sí, físicamente ya, ¿no? Bueno, sería lo mejor, sí. Esperemos que sí, que las cosas mejoren y ya pues puedas volver a la UPV. Y a Valencia, Tú sobre eras todo. alumno de la UPV, ¿no? Pues no he sido... bueno, sí, fui alumno de la UPV. Estuve haciendo un curso de posgrado para Telco allí. Hice Teleco en Madrid y luego estuve una temporada allí antes de hacer la mili. Pero eso hace mucho tiempo ya. Pero bueno, encantado de que me invitéis. O incluso si me decís, queremos a alguien que realmente nos haga unos circuitos bomba, pues a lo mejor yo no soy el mejor, pero sí hay gente en IBM que está muy puesta, muy buena. Vale, muchísimas gracias. Y luego eso, si hay alguien que quiera convertirse o sea, que está haciendo, o profesores o gente que está haciendo investigación, pues que sepáis que hay lo que os enseñé al principio, un programa especial donde tienen más potencia de acceso al tal. Y el resto, entrad, es gratis, jugad con él, si os lo vais a pasar bien. A veces es un rato entretenido programando ahí yo que sé, un algoritmo de short pequeño para hacer factorización, ¿ya ves? Pues vamos a mirarlo y a ver si preparamos también algún evento relacionado. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues nada, encantado y hasta luego. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.